¿Qué tal amigos de Umesit Radio? Te saluda Lynn Victoria. Hoy estamos en un programa de cátedra, una nueva semana, desde pues nuestra modalidad virtual. Tenemos hoy nuevos invitados y vamos a tocar un tema muy interesante que son las implicaciones de la actividad comercial y económica actual. Hoy me acompaña el honorable licenciado Oriel de Frías, también el honorable licenciado Gino Seyames y mi estimado licenciado Ogami Rivera. Estamos en tu programa Cátedra. ¿Qué tal, Lynn? ¿Cómo anda todos? Saludando también a nuestros invitados, al profesor Oriel de Frías y al profesor Gino Seyames. Los doble honorables tenemos hoy de acuerdo al bautizo de Gino. Así que un programa bastante interesante donde vamos a tocar, por temas de no alargar el título, lo ponemos como aspectos comerciales y económicos, pero evidentemente al ser el programa Cátedra con un enfoque técnico, jurídico, aprovechando la vasta experiencia que tienen ambos docentes con respecto a lo que es el derecho comercial y la actividad económica desde una perspectiva legal, sobre todo con especialidad aquí en Panamá, ¿no? Así que para ir ajustando a la dinámica del programa, tenemos nuestro primer segmento, conociendo a los invitados, donde vamos a conocer un poquito de lo que es el profesor Oriel de Frías, lo que es el profesor Gino Seyames, sus experiencias académicas, curriculares, profesionales, entre otros aspectos. Empezamos entonces con el profesor Oriel. A mí no me gusta presentarlo, profe, así que ustedes que lo conozcan. El que no lo conoce, porque usted es eminencia aquí en Umesit, así que... Gracias, profesor Ogami. Bueno, ya han mencionado, mi nombre es Oriel de Frías, abogado, ¿verdad? Con más de 20 años de ejercicio de la profesión. También me he dedicado a la docencia. Soy casado, padre de 2 hijos y me gusta el ejercicio del derecho. Lo hago de manera independiente, es decir, de manera autónoma. Tengo una pequeña oficina dedicada precisamente a la prestación de servicios, pues en materia comercial, ¿verdad? Y es nuestra actividad principal. Definitivamente, pues es una gran satisfacción estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito de ese conocimiento y de esa experiencia. Esperemos que en los siguientes minutos, pues, podamos hacer una retroalimentación y podamos lograr los objetivos del programa. Perfecto. Le cedemos entonces la palabra al profesor Gino. Profe. Muy buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Agradezco pues la invitación a este programa. Contento pues de participar por segunda oportunidad en una audiencia como esta, totalmente virtual, ¿no? Y bueno, tratando de hacer las cosas pues desde los hogares, debido a esta situación en la que nos encontramos. Creo que también es un programa un poco histórico, ¿no? Dadas las circunstancias. Bueno, mi nombre es Gino Seyames, soy abogado. Hace un momento les compartí a los compañeros de audio que tuve la oportunidad de estudiar con el otro panelista, muy orgulloso de él, y encontrarnos en esta etapa de colegas, abogados y docentes, ¿no? Siempre es bueno expresar ese tipo de orgullo por los compañeros, ¿no? Me dedico desde que me gradué al ejercicio del derecho privado, al derecho comercial. He trabajado, bueno, en bancos, financieras, y también ahorita tengo, pues, le presto los servicios a algunas firmas de bienes raíces y ejerzo el derecho también de manera individual. En atención a la docencia, bueno, tengo más de 10 años de ser docente, dando las cátedras de Derecho Comercial y dando las cátedras de Propiedad Intelectual. Y pues, a nivel de maestría también he prestado algunos servicios educativos, ya no en maestrías dedicadas a Derecho, sino en maestrías dedicadas a la administración de negocios, a MBA y más que todo pues al área, no de Derecho, pero sí el área privada del ejercicio de las actividades comerciales, ¿no? Bueno, currículum corto, pero tratando de llenar las expectativas para el día de hoy, ¿no? Excelente, profe, algo modesto, porque sabemos que su currículum no es tan corto como esa, pero por efectos de tiempo y programa. Claro.
suficiente para la presentación. Profe, nada más para efectos académicos, haciendo un poquito de docencia. Profesor Gino, ahí mencionó que su área de experticia es sobre la base del derecho privado. De repente, para el público en general, ¿a qué se dedica un abogado que está dentro de esa rama del derecho? Bueno, académicamente debemos entender que el derecho privado es una vasta rama del derecho en general, ¿no? Y el derecho privado está relacionado básicamente al individuo, ¿no? Es un derecho que aplica, obviamente creado por el Estado, pero es un derecho que aplica, o su objeto de tutela es el individuo y las relaciones de éste con otros pares. Es decir, mi persona y mi vecino, mi persona y mi socio, ¿sí? Mi persona y un negocio que voy a emprender, ¿no? Entonces, de allí, del derecho privado, en palabras sencillas, es el derecho que tiene la tutela de la conducta y de los hechos que suceden del individuo, ¿no? Y el derecho privado se divide en dos grandes ramas, el derecho civil y el derecho comercial, ¿no? Entonces el derecho mercantil también a su vez se divide en muchas ramas, subramas, que se han vuelto materias de estudios muy especiales, ¿no? El derecho marítimo, por ejemplo, es derivado del derecho comercial, pero es un derecho especializado. El derecho de propiedad intelectual igual, y así sucesivamente, ¿no? Entonces el derecho civil es una gran rama del derecho privado, y el derecho mercantil tiene muchas subramas de especialidad, pero todas tienen como eje denominador al derecho comercial, ¿no? ¿Y a qué se dedica un abogado? Bueno, se puede dedicar desde litigios en el área del derecho civil y en el derecho comercial, como a brindar asesoría a empresas en el desarrollo de sus actividades, sobre todo para que tengan buenos resultados, ¿no? Excelente aclaración, profe. Le cedemos la palabra al profesor Oriel, y realmente cambiando un poquito el enfoque con respecto a la misma dinámica del ejercicio de la profesión del derecho y el derecho desde su perspectiva académica. Profe, ¿qué opinión le merece en la actualidad estas dos vertientes, profe? Sí, definitivamente es muy importante, pues, el ejercicio de la profesión en este ámbito, ¿verdad? Panamá es un país con una economía abierta, un país que a diario se dan múltiples transacciones que requieren de la intervención de un abogado, de la asesoría de un abogado, que debe estar especializado precisamente en estos temas. Es decir, Panamá tiene una vasta justificación en la necesidad de formar, ¿verdad?, personas, abogados que manejen muy bien lo que son los actos de comercio, ¿verdad? Porque se han instalado en nuestro país empresas, tales como ha mencionado el profesor Gino, bancos, financieras, ¿verdad?, agentes económicos que requieren de nuestra asesoría, y nosotros como universidad tenemos la obligación de formar el capital humano, ¿verdad?, para dar respuesta a esas necesidades. Cada vez más nuestras universidades deben abocarse a la formación de un profesional completo, precisamente para responder a las necesidades, pues, del país. Profe Gino, en esa misma línea, a veces el ejercicio del derecho es visto con algunas etiquetas o algunas aristas que no propiamente representan a la mayoría o a la gran cantidad de abogados que tenemos en este momento en Panamá. ¿Qué usted podría decirle a nuestros estudiantes como experiencias jurídicas en cuanto al ejercicio de la actividad profesional? ¿De qué manera enfatizar o enfocarse en el aspecto por lo menos ético, que a veces se pierde en algunas partes del litigio? Bueno, realmente la situación de la ética se convierte en un valor de cada persona, independientemente de la profesión que ejerce, ¿no? Y en el caso de los estudiantes de Derecho y de los abogados, pues lamentablemente he sido víctima, pues, de tantos chistes que siempre aparecen por allí para el Día del Abogado principalmente, ¿no? Pero lamentablemente la perspectiva o la óptica que se tiene de la profesión del abogado es siempre la de buscar ese conocimiento extra valor, ¿no?,
que significa, lamentablemente, bueno, ese abogado sabe más que el otro porque sabe más trampas que el otro, ¿no? Pero realmente no es así. O sea, la virtud del derecho está precisamente en el conocimiento. Y para tales efectos, el abogado que más sabe no es el abogado que más habla, sino el abogado que más se ha nutrido, más se ha preparado y mayor capacidad de análisis tenga para enfrentar una situación. Entonces, los estudiantes de derecho deben estar enfocados no en esa óptica social de juegavivos que tenemos los abogados, sino en la forma en que realmente nosotros podemos, con nuestro conocimiento, resolver los problemas de un cliente. ¿Me explico? Hace poco me pregunta un vecino en esta situación de la pandemia cómo iba la cosa. Yo, bueno, lamentablemente, mientras las personas no se metan en problemas y se mantengan en su casa, nosotros los abogados nos comemos, ¿sí? Pero ese chiste lo hice en el sentido de que, caramba, o sea, mientras las personas se metan en problemas, nosotros los abogados tenemos que resolverse. ¿Me explico? Entonces, la ética está precisamente enfocada en nuestra responsabilidad sobre la base del conocimiento para resolver el problema. No sé si me he explicado o me compliqué mucho en la explicación, ¿no? Pero lo que le quiero decir es que nosotros tenemos que prepararnos a través de la educación continua, a través de la formación y la experiencia para poder resolver los problemas de nuestros clientes, ¿sí? Y bueno, la ética, lamentablemente, es un valor que tiene porcentajes distintos en cada profesión y sobre todo en cada individuo, ¿no? Queda mucho de parte de la formación de uno, de la integridad de uno y de la conexión que hay siempre entre, bueno, lo que se dice, lo que se piensa y lo que se siente, ¿no? Y eso es importante que los estudiantes lo sepan, que nuestra profesión no es para jugar vivo, nuestra profesión es para resolver problemas. No, definitivamente, profe, de verdad que me quedo con esa aseveración donde el abogado debe preocuparse por resolver el conflicto que se plantea ante él, ¿no? Tratar de ser aquella respuesta a determinados problemas que tiene un ciudadano en particular, sobre todo considerando que el derecho como tal es una ciencia social y a veces perdemos esa perspectiva de que nuestro trabajo va en beneficio a la sociedad y no debemos a veces desenfocarnos en solamente yo como abogado, sino tener otras perspectivas un poquito más amplias. Contextualizando correcto. Ya un poquito con el tema de hoy, pero siguiendo así un poquito más teórico, académico, profe Oriel, le cedo la palabra con respecto a uno de los temas que vamos a estar cubriendo hoy, que es el comercio, evidentemente desde su perspectiva jurídica, lo que es el derecho comercial. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Cómo lo podría usted explicar a nuestro público desde su perspectiva, profe? Efectivamente, el derecho comercial pues viene siendo una rama del derecho que regula, ¿verdad? Los actos de la actividad de los comerciantes, pero también los actos de comercio en sí, ¿verdad? En principio se denominaba derecho comercial a la actividad que solamente ejercían los comerciantes, pero después el concepto se fue expandiendo a los actos de comercio. Entonces, independientemente de que sea un comerciante el que realice el acto de comercio, ¿verdad? Esto está regulado, el acto de comercio, por nuestro ordenamiento jurídico, por nuestro Código de Comercio, ¿verdad? Que viene siendo pues el instrumento codificador y regulador de la actividad comercial. Pero además del Código de Comercio existen normas especiales, ¿verdad? Que regulan otros ámbitos de la actividad por su naturaleza. Por ejemplo, la ley 32 de 1927, que regula específicamente el tema de las sociedades anónimas, cómo se crea una sociedad anónima, ¿verdad? Cómo se inscribe en la utilización de la sociedad anónima para ejercer el comercio, etcétera. También hay leyes en materias de seguro, ¿verdad? Leyes en materia de libre competencia, es decir, nosotros contamos con una serie de instrumentos que debemos manejar para poder regular y ofrecer pues una asesoría o una solución ante un conflicto que se dé en el ámbito de comercio, dependiendo pues del área donde surja ese conflicto. El derecho mercantil es muy importante pues porque surgen la mayoría de los conflictos y requieren de una solución
jurídica que se puede ventilar ante los tribunales de justicia, ¿verdad? Existen muchas controversias que se van ante los tribunales ordinarios, pero también tenemos, ¿verdad? Jurisdicciones especiales. Hoy existen los tribunales de comercio, ¿verdad? Para atender efectivamente estos asuntos que antes atendían la jurisdicción ordinaria, normal, la jurisdicción civil. Pero hoy contamos con tribunales de comercio que atienden asuntos especiales, sobre todo en materia de libre competencia, la ley 45, ¿verdad? Que debemos manejar para poder defender los intereses del consumidor, por ejemplo. Entonces, en nuestro país, ¿verdad? Contamos con un abanico de instrumentos jurídicos que nos permiten, ¿verdad?, asesorar, resolver los conflictos y como decía el profesor Gino, ¿verdad?, si no hay conflictos en esta área, los abogados que nos especializamos en esta materia no ganamos. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra universidad, ¿verdad?, forma a nuestros estudiantes con un conocimiento profundo del derecho comercial, del derecho mercantil, como también se le conoce. Profesor Gino, ampliando un poco lo que ha mencionado el profesor Oriel y aprovechando nuevamente que usted también mencionó el tema del derecho privado, hay vertientes y hay corrientes que establecen con respecto al derecho comercial o al derecho privado en general, que a veces no es tan privado, sino que hay algo de derecho público. No sé cómo lo ve desde su perspectiva. ¿Existe ese derecho privado natural, absoluto, o realmente hay algo de derecho público en esta actividad comercial? No, siempre va a haber algo de derecho público. De hecho, partiendo de que todo lo que regula la materia, el tema comercial es una ley, ¿no? Y los principios contenidos en la ley derivan de nuestra Constitución, nuestras garantías fundamentales. Y aquí partimos, bueno, de un tema, como le menciono a mis estudiantes, más que jurídico, es económico, ¿no? Y nosotros vivimos en un entorno social que más que social es económico también, ¿no? O sea, nosotros somos lo que nuestra economía nos permite. Entonces, nuestras normas, sean constitucionales, sean normas ordinarias, son normas que están organizadas para manejar ese entorno económico, ¿no? Algunos lo llaman liberalismo, neoliberalismo, economía de mercado, como quieran llamarse, economía globalizada, como quieran llamarse. El hecho es que partimos de algo fundamental, y no quiero entrar en ideas políticas, pero partimos de algo que se denomina el capital, ¿no? Y el capital, pues, desarrolla una serie de ideas acerca de cómo deben manejarse los medios de producción. Y las normas vienen a aplicar entonces a esos medios de producción, respetando un principio que es el de la propiedad privada. Entonces, las normas de comercio guardan relación a la propiedad privada, y la propiedad privada es una garantía fundamental. Y entonces, claro, las normas públicas, de tutela pública en general, siempre van a tener incidencia sobre las actividades de los particulares, en este caso las actividades comerciales. Un ejemplo, lo citó el compañero Oriel. Hasta el año 2007 y previo al 2007, creo que fue en el año 94 que apareció la ley de la CLICAC, la ley de protección del consumidor. No existía en Panamá más que derecho comercial, ¿no? Pero a nivel mundial ya se estaba gestando que nosotros los consumidores también tenemos la necesidad de proteger nuestros intereses económicos, ¿sí? Entonces aparece este movimiento de regulación en el orden de la protección del consumidor, y hay una norma de carácter público, que es en este caso la ley 45 del 2007, ¿verdad?, que está vigente y que protege dentro de la relación comercial privada, protege al consumidor, ¿verdad? O le dicta ciertas obligaciones a el comerciante, al agente económico, ¿no? De hecho lo dice, las obligaciones del agente económico. Y en efecto, siempre debe haber una tutela jurídica del Estado sobre las actuaciones de los particulares. El Estado, en un Estado de derecho, en una economía liberal, pese a que los economistas dicen que menos debe intervenir, bueno, casualmente en esta época de pandemia vemos que el Estado sí debe intervenir para guardar el equilibrio, porque sinceramente ese dejar hacer que nos enseñaron los liberales en la época clásica, ¿no?,
aquellos que se interesen un poco por la economía, pues van a entender de que ese dejar hacer no es tan amplio, ni siquiera en la cuna del capitalismo regional en los Estados Unidos, el poder concentrado en el gobierno, en el Estado, deja perder a su economía, que sostienen los entes privados. ¿Me explico? Así que siempre va a haber, pese a que es derecho privado, una tutela por parte del Estado, ¿no? No, definitivamente, profe, y en efecto la Constitución es muy enfática en señalar que el aspecto, la economía a veces debe ser una actividad propiamente de los particulares, pero no se puede obviar la importancia que tiene el Estado como un ente fiscalizador, regulador, generador de políticas, entre otros aspectos bien importantes. Y me ha gustado que ambos han tocado el tema del derecho del consumidor, que es algo que tenemos de hecho en la programación y lo vamos a tocar más adelante a profundidad. Pero profesor Gino, ahí aprovechando que todavía está en el comentario, en la parte que mencionaba y estructuraba hace unos momentos, me sonaban muchos aspectos con respecto al derecho económico, que recientemente ha sido una de las asignaturas en la que está incursionado acá en UMESID. ¿Qué importancia tiene el derecho económico en este tipo de aspectos, profe? Wow, el derecho económico tiene una importancia vastísima, o sea, es para mí, y me agrada escuchar que como pensum académico lo han introducido como derecho económico, porque, por ejemplo, en la época que yo estudié derecho, solamente di derecho financiero, ¿verdad? Y eso quiere decir que, y como derecho financiero solamente estudiábamos políticas públicas en materia económica, pero ahora con el derecho económico se reconoce que hay una situación jurídica tratada científicamente para tratar el derecho financiero, el derecho fiscal, el derecho tributario, el derecho comercial, ¿explico? Porque todo tiene un eje central que es precisamente la economía particular, la economía pública, la economía del Estado, la economía solidaria, o sea, entonces todo lo que guarda relación a bienes, dineros y guarda relación sobre todo al aprovechamiento de estos recursos tiene que ver con la economía, y la economía es lo que mueve la sociedad, la economía es lo que mueve al mundo. La globalización no se comenzó a desarrollar para que yo encontrara a mis amigos de hace 20, 30 años. La globalización se hizo precisamente para conectarme y tener un punto de intercambio comercial con esos amigos de hace 20 o 30 años, ¿sí? Para achicar el espacio entre el océano Atlántico, entre América y Europa. Y la globalización es precisamente derecho económico, ¿sí? Excelente. Bien, profe, ahí para ir cerrando entonces el segmento donde conocemos a los invitados y exploramos algunos temas de la academia como tal, agradeciendo el aporte que han venido realizando hasta el momento. Entramos ya un poquito a hablar en materia jurídica, diferentes aspectos importantes, y no podemos pasar de alto casi que ningún programa de cátedra que vayamos realizando mientras dure la situación actual, el tema de la pandemia, estimados colegas. Profesor de Frías, en relación a la perspectiva de la actividad comercial, del desarrollo de la misma, ¿qué comentarios la merita la situación actual de crisis en la que nos encontramos con ese enfoque de derecho comercial, profe Frías? Así es, profesor Ogami, la situación en la que estamos viviendo, no solo Panamá, sino el mundo, ¿verdad? Implica que como sociedad, como país, adoptemos una serie de medidas para enfrentar, ¿verdad?, el avance de la pandemia frente al COVID-19. Desde el punto de vista jurídico podemos decir que las medidas que se han tomado, profesor, implican básicamente la paralización de la actividad económica casi en un 80%, ¿verdad? Solamente se mantienen algunas actividades como lo es el suministro de productos, pero en el área de servicio en el que yo me manejo, me desempeño, pues hemos sentido que las medidas que se han tomado, ¿verdad?, han restringido casi en un 90% la actividad. Sin embargo, gracias al uso de la tecnología,
¿verdad? Todavía nos podemos comunicar con nuestros clientes. Tenemos clientes como restaurantes, financieras, empresas de servicios que están trabajando al mínimo y cada vez nos hacen más consultas en el aspecto de las relaciones laborales, porque realmente el cierre de las actividades económicas y comerciales específicamente implica muchas veces la suspensión de los contratos de trabajo, ¿verdad? O sea, las medidas que se han tomado tienen un impacto profundo en la actividad económica del país y en el ejercicio de nuestra profesión, porque nosotros vivimos gracias a esa actividad, la intervención, ¿verdad?, de las relaciones que se producen, de los conflictos que surgen, el producto de la actividad mercantil. Y hoy, al mermarse la actividad mercantil, la actividad financiera, ¿verdad?, nosotros también mermamos. Es una relación proporcionalmente directa, ¿verdad? Definitivamente debemos obedecer las medidas que se han tomado. Sin embargo, desde el punto de vista del ejercicio de la profesión, desde el punto de vista del efecto económico, lo hemos sentido de manera directa en carne propia, ¿verdad? Y bueno, y frente a la crisis lo que queda es innovar, ¿verdad? Esta situación permite pensar en métodos distintos de comunicarnos con los clientes, ¿verdad? De absolver consultas a través de estos medios, Skype, Meet, Zoom, ¿verdad? Que son mecanismos que pone a disposición de nosotros la tecnología. De esa manera nosotros podemos absolver consultas y continuar ejerciendo. Gracias a que también la tecnología ha sido incorporada a las actividades financieras, también podemos recibir pagos a través de nuestras cuentas de ahorro y hacer pagos también de los servicios que recibimos. Es un momento de aprendizaje. Nosotros como abogados debemos aprender, ¿verdad?, a manejarnos en una situación de crisis, ¿verdad?, sin perder la esperanza de hacer las cosas bien. Como decía el otro panelista, el profesor Gino, ¿verdad?, ante todo, teniendo ética en el ejercicio de nuestra profesión. De esta vamos a salir con conocimiento y con voluntad de hacer las cosas bien. Así como debe ser, profe, dando lo mejor que uno tiene para el ejercicio de la profesión. Profe, me quedo con esa parte donde mencionaba que quizá en la actualidad de las preguntas que más le están haciendo los clientes con respecto al tema laboral. ¿Cuáles son esas preguntas más frecuentes, esas inquietudes que tienen los empresarios en estos momentos en tema laboral, profe? Sí, en materia laboral, en la medida que pueden, al no poder tener sus locales abiertos, ¿verdad?, al público, están adoptando la medida de la suspensión de los contratos de trabajo, ¿verdad? La suspensión de los contratos de trabajo, usted sabe que hay una serie de requisitos que hay que cumplir y muchas veces pues el Ministerio de Trabajo no responde a la velocidad que el empresario lo está requiriendo, porque ante todo es necesario tener certeza para saber qué decisión se puede tomar, tener las cosas claras para tomar las decisiones adecuadas. Y es allí donde nosotros intervenimos, ¿no?, haciendo las consultas debidas al Ministerio de Trabajo y ayudando pues a nuestro cliente a presentar las solicitudes de suspensión como deben ser, ¿verdad?, para que el ente regulador pueda responder de manera rápida y adecuada. Estamos alrededor casi de las 90,000 solicitudes en el Ministerio de Trabajo, es decir, el impacto, ¿verdad?, en el ámbito social va a ser muy fuerte, ¿verdad? Pero todos estamos sufriendo esta situación y tenemos que poner nuestro granito de arena, ayudar a los actores, ¿verdad?, del mercado a tener las cosas claras y a tomar las decisiones adecuadas. Yo sé que de pronto, disculpen que lo interrumpa, profe, yo sé que de pronto la pregunta... Yo le tengo que hacer la introducción, Lynn, siempre antes de que usted haga su intervención. A los profesores aquí invitados, la doctora Lynn es la voz del pueblo, representa a cada uno de los oyentes del programa Cátedra. Así claro. Que la respuesta que le den a Lynn.
Algo calientito que yo sé que de pronto entra un poco en la parte de derecho laboral, pero no sé si también, como estamos hablando acá de la economía del país como tal, se va a dar lo que es el vale digital. Algunos de los ciudadanos ya no se van a estar entregando el vale normal, sino ahora uno que es por mediante la cédula para comprar lo que es alimentos, medicamentos, artículos de limpieza y demás. Pero se ha visto muchos casos de personas que tienen contratos suspendidos. Entonces no sé si como tengo contrato suspendido y no es que estoy desempleada, no entro en el beneficio del bono. ¿Eso suele suceder o ahí hay algo que de repente a la hora de suspender el contrato debe haber alguna aclaración, una actualización por parte del Ministerio de Trabajo? ¿Cómo sería ahí en esa parte? Legalmente, pues no sé si procede la pregunta. ¿Quién responde? Profe, no, pena. Para no responder todos juntos. No, bueno, ahí obviamente, casualmente hace unos minutos vi la noticia donde el presidente de la República pues anunciaba que a partir de mañana iniciaba el pago del bono a través de la cédula, ¿no? Pero obviamente, bueno, dicen los responsables que ya tienen toda la información debidamente digitalizada, ¿no? Esto que está haciendo el gobierno es un acto administrativo, ¿sí? Y obviamente sé que estamos en pandemia y muchas cosas se están haciendo sin considerar las normas penales, sin considerar las normas constitucionales, sin tomar en cuenta el derecho administrativo. Por ejemplo, una medida en la que no se toma el derecho administrativo, una resolución o un comunicado, ni siquiera una resolución, un comunicado de un ministro donde notifica a los departamentos que despachen a las personas que no son tan necesarias. Eso no tiene fundamento jurídico, ¿no? Y obviamente una persona que yo espero que cuando estén efectivamente haciendo este registro del bono de los 80 balboas, se haya tomado en consideración el registro que precisamente el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tiene sobre los contratos suspendidos, porque estas personas evidentemente tienen derecho a ese bono, ¿no? Entonces, creo que allí se va a formar en caso de que existan personas que no reciban ese dinero, oportunamente, obviamente va a crear una serie de conflictos entre el administrado y la administración. Hay que ver, o sea, nosotros precisamente como abogados, caramba, quizás no sea atractivo pelear por $80, pero sí por el derecho de un ciudadano. Entonces, allí tocaría ver, o sea, qué recursos tenemos frente a la situación del no pago y el manejo de la información, que puede ser tardía, ojo, ¿no? Que el Ministerio de Trabajo no haya pasado oportunamente a la autoridad de la AIG, se le haya pasado toda la información en debido momento, ¿no? Y esto presenta un desfase, ¿no? Obviamente se dio en la época de la política del Ángel Guardián, en la época de 100 a los 70, así que puede ser que existan problemas de digitalización de la información, ¿no? Esto es bien importante, así que quizás mañana, al momento en que se haga efectivo pues, el primer cobro de una persona, el primer pago a través de la cédula, quizás no todos a quienes se les suspendieron la relación laboral, el contrato de trabajo, tienen la oportunidad de cobrar mañana, ¿no? O sea, no sé hasta dónde esta información esté debidamente homologada, ¿sí? Pero, caramba, estamos en tiempos de digitalización, estamos en tiempos de el manejo de información electrónica, así que lo que aparezca en el Ministerio de Trabajo evidentemente debe aparecer de manera inmediata en la AIG y en la Contraloría para que lleve sus estadísticas y bueno, o sea, debe manejarse una información única para poder efectivamente que esta política llegue a ser exitosa para solventar los problemas sociales que sobrevienen de la pandemia, ¿no? Y de la situación excepcional de la suspensión de los contratos de trabajo, ¿no? Profesor, voy a pasar sobre un tamiz bastante fino. No sé si ya la compañera Lynn voz del pueblo, quedó satisfecha con la respuesta. Sí, quedé bien. No, excelente. Entonces, ahí, profe Gino, vamos a aprovechar la intervención suya ahí con la respuesta y bueno, considerando que usted fue el que hizo la conceptualización con respecto al derecho económico,
¿qué implicaciones ya en forma práctica ante la pandemia actual tiene esta rama del derecho ante la realidad en la que nos encontramos, profe? Bueno, precisamente aquí se ve el tema del derecho económico en sus dos vertientes, ¿no? En el área privada y en el área pública. Y encontramos efectivamente que, tanto como lo mencionó el profesor Oriel, en la parte económica, o sea, los comerciantes, los empresarios, los pequeños, los microempresarios, los informales, han visto que su economía ha sido destruida por el COVID-19 y la pandemia, y además de eso, las decisiones que ha tomado el Estado para prevenir el contagio masivo, ¿no? Por parte del Estado también se da una situación especial. No solamente el Estado tiene que subvencionar con medidas sociales a las personas que han tenido afecciones, y ojo, no solamente le tocará al Estado subvencionar a la persona que vendía aguacates y que ya no puede venderlos porque, caramba, no tiene acceso al mercado, o la persona que se quedó con lo del aguacate, bro. Me quedé con el aguacate, tengo ese negocio en mente. Entonces, el gobierno no solamente debe subvencionar como ayuda solidaria a estas personas, sino que le va a tocar solventar también los problemas económicos de las pequeñas empresas, las medianas empresas y las grandes empresas. Porque obviamente si no asume la responsabilidad, queda en un completo caos toda la situación económica del país. Yo estuve leyendo casualmente el informe del Banco Mundial acerca de la situación del COVID para América Latina. Y en la página 66, 67 aparece quiénes van a ser, un título, quiénes son los verdaderos perdedores con el COVID-19. Y menciona que los perdedores son los gobiernos, ¿no? Y hace el enfoque de que quien debe hacerse responsable por estas pérdidas debe ser el Estado, ¿no? ¿Cómo? Bueno, sencillo, es un banco, ¿no? Obviamente pidan prestado, ¿sí? Entonces, obviamente, todas estas relaciones de financiamiento, de endeudamiento, de materia presupuestaria del Estado, todas se van a ver afectadas porque el Estado ha tenido que incrementar su capacidad para poder endeudarse, porque no somos un Estado que produce dinero, y nos va a tocar pedir prestado para ayudar al que vende aguacate, para el barbero, para la cervecería, para la otra cervecería, para el que vende... ¿Me explico? Porque si se deja que se caiga la industria y se deja que se caigan las grandes concentraciones financieras, bancos, financieras, etcétera, obviamente se va a perder el factor económico, se va a perder el factor laboral. Esto de la suspensión de relaciones laborales, yo creo que, yo creo que ni durante la invasión, que fue una época desastrosa aquí en Panamá, se dio. Entonces también me sabe muy poco a derecho esto de la suspensión laboral, pero creo que marca un hito, ¿no? Y todo esto tiene implicaciones totalmente económicas, así que el derecho económico está en su reino en este momento, ¿no? Excelente. Y algo bien importante, solamente para acotar, es que debemos tomar en cuenta que no todos nos vamos a poder salvar. Y tenemos precisamente del año 2016 una norma en materia de procesos de concurso, que es la ley 12 del 19 de mayo de 2016, que ya la habían inaugurado precisamente algunos empresarios en la zona libre que se han visto sometidos a este régimen para no entrar en los antiguos procesos de quiebra, y posiblemente muchas empresas y las estadísticas del órgano judicial vean incrementado los números en cuanto a la cantidad de empresas que se han tenido que acoger a esta normativa, ¿no? Así que sí, o sea, el derecho económico es muy complejo, muy vasto, tiene muchas ramificaciones a nivel privado, a nivel público, y se está ejecutando precisamente en esto. Estamos en el caldero en este momento, ¿no? Y a tal punto que quizás no sepamos ni cómo mover ese caldero, ¿no? Que es lo más grave. Bien, profe, y muy importante el tema de que realmente estamos en situaciones que están marcando un hito en la historia, no solo de Panamá, sino a nivel mundial, y que debería servir de aprendizaje a situaciones futuras, porque no se sabe cuándo pueda volver a ocurrir, pero la situación es que cuando vuelva a ocurrir
no nos agarre tan desprevenidos en algunas situaciones donde se siente o se tiene esa sensación de que el derecho a veces queda apartado ante la situación de salud, que evidentemente es la prioridad, pero todo debe tener siempre las formas legales para proceder y en ese sentido tener algún aprendizaje. Y en alguna medida también el profe Gino, don Oriel, nos hace la introducción con respecto a los aspectos en diferentes temas internacionales. Usted dentro de sus fortalezas tiene el tema del derecho internacional privado sobre todo, y también ha dado cursos con respecto al derecho internacional público. ¿Qué importancia tienen estos aspectos internacionales? Ya mencionaba el profesor Gino uno de ellos, pero por ejemplo también el tema de la Organización Mundial de Salud, la propia ONU, que es la organización internacional por excelencia. ¿Qué aportes o qué situaciones desde un enfoque jurídico tienen este tipo de instancias, profesor? Bien, los puntos que usted ha mencionado son de vital importancia. Panamá, como decíamos, tiene una economía abierta, ¿verdad? Y está conectada con el mundo. Lo que pasa en China, ¿verdad?, tiene efecto en Panamá. Lo decíamos antes a manera de refrán, pero si se estornuda en China, ¿verdad?, nosotros recibimos el microbio en Panamá y literalmente está ocurriendo. Efectivamente, desde el punto de vista del derecho internacional, en la medida, ¿verdad?, en que las relaciones entre los estados ha sido regulada por tratados internacionales y se han creado organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, efectivamente nuestro país pide las directrices de esta organización para poder actuar, ¿verdad?, frente a la pandemia. Nuestras autoridades, y lo vemos todos los días en la conferencia de prensa, siempre hay un funcionario de la OMS, ¿verdad?, en esa conferencia. Es decir, Panamá no hace su propia política de manera totalmente independiente, sino siguiendo las directrices de ese organismo internacional. Desde el punto de vista económico, tal como lo mencionaba el profesor Gino, la situación ha sido propicia pues para de alguna manera acercarnos a los organismos financieros internacionales que están prácticamente abriendo la puerta para otorgar los préstamos, ¿verdad?, con la justificación de apoyar a los sectores económicos del país. Y como lo hemos visto, Panamá ha recibido pues varios préstamos. Hay que ver el efecto de esos préstamos en la economía, pues, si eso no estaba en el presupuesto general del Estado, ¿verdad? Vamos a ver qué implicaciones tiene estos préstamos recibidos para frente a las cuentas públicas. Esos préstamos hay que pagarlos, ¿verdad? Y va a salir del erario público, de los compromisos que nosotros estamos adquiriendo en este momento, ¿verdad? Se está condicionando el futuro del país, el futuro económico del país. Y vamos a ver si eso es efectivo, si hay supervisión sobre la atribución de esos fondos, de la repartición de esos fondos, a quién se le va a ayudar. Como mencionaban ustedes hace un rato, vamos a ayudar a la gran empresa o al que vende aguacate, ¿verdad? Eso nos lleva a ser vigilantes de las acciones del gobierno. Miren, toda la actividad humana está regulada por el derecho. Los gobernantes deben tener cuidado, ¿verdad?, al momento de tomar decisiones, porque esos actos que realizan, ¿verdad?, en el ejercicio de su autoridad están gobernados por el derecho administrativo, ¿verdad? Y hemos visto que las funciones fiscalizadoras de entidades como la Contraloría tienen que activarse. Por allí vimos un escándalo, ¿verdad?, que provocó la salida de un viceministro por la compra de ventiladores en el extranjero, ¿verdad? Y esto básicamente, esos son decisiones que tienen que estar supervisadas y el derecho las regula y va a pedir, ¿verdad?, en su momento las responsabilidades a cada funcionario que ha participado en el manejo de los fondos del Estado. Definitivamente, en materia de derecho internacional privado, ¿verdad?, que regula las relaciones entre los particulares de un país con los particulares de otro país,
esas relaciones que tienen elementos de extranjería, en este momento se han visto suspendidas igualmente, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Copa, por ejemplo, ¿verdad?, la línea aérea, suspendió sus vuelos. Y de hecho, de allí me han consultado precisamente porque Copa le ha presentado a sus empleados ciertas alternativas, ¿verdad?, para enfrentar laboralmente la situación, entre las que tenemos la suspensión del contrato, ¿verdad?, la renuncia, etcétera. Ellos tienen todo un paquete y esa información ha sido pública, ha aparecido en los medios de comunicación, así que no estoy siendo indiscreto. Eso nos lleva a reflexionar un poco. Si nosotros hemos apostado siempre a la actividad de servicio, al sector terciario, ¿verdad?, debemos ver en qué nivel se encuentra la actividad de los servicios que Panamá ofrece al mundo. Imagínense, el registro público, las notarías están cerradas. ¿Cómo nosotros no podemos en este momento constituir sociedades anónimas, verdad?, a pesar de lo que nos las están requiriendo en el extranjero? ¿Por qué? Porque no contamos en el país en este momento con la estructura para ofrecer ese servicio. Y allí tenemos una limitación. Recuerden que Panamá tiene el registro de abanderamiento de naves más grande del mundo. Siempre está peleándose los primeros puestos con Liberia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Panamá ofrece ese servicio de abanderamiento y registro de naves. En este momento es muy difícil. Creo que por allí hay una propuesta, no sé si se está poniendo, para que el registro de naves se haga vía online, de manera directa. Ya nosotros los abogados que realizábamos esa actividad también tenemos que ver qué tanto nos golpea, ¿verdad?, esa situación cuando nos saltan. Bien, es decir, Panamá es un punto de conexión, ¿verdad?, en el comercio mundial, y los abogados que prestamos servicios, ¿verdad?, en materia de comercio mundial, hemos visto pues cómo ha mermado nuestra actividad. Es decir, esta situación nos lleva a reflexionar de una manera muy profunda, tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional. Excelente, profe. Ahí nada más para ir cambiando de segmento, porque ya producción nos está acelerando un poco. Ahí entrando un poquito en un pequeño bloque que hemos llamado sentencia, preguntas corticas y respuestas breves. Quédese ahí mismo, profe Oriel, que empezamos con usted de momento ante la situación actual. ¿Qué sería prioritario como abogado, profe, su enfoque? El ser humano. Excelente. Profe, con respecto a la situación también, evidentemente es el foco de cualquier programa que se dé en la actualidad. Cosas a mejorar. ¿Qué usted piensa que podemos mejorar ante esta situación? Los mecanismos de respuesta frente a la explosión, a las necesidades sociales. Don Gino, ¿qué usted recomendaría a la empresa para sobrevivir ante estas circunstancias? Recomendaciones jurídicas. Recomendaciones, bueno, sacrificios. Deben hacer muchos sacrificios a nivel, sobre todo, de el tema principal de una empresa, que es el reparto de utilidades, dividendos, ganancias, y entender, como bien dijo el doctor, al ser humano, ¿no? Un trabajador es un ser humano y, sobre todo, pues la empresa depende de ese trabajador, ¿no? ¿Alguna reflexión con respecto al tema del consumidor, don Gino? Sí, por supuesto. Precisamente, quisiera ser corto, pero antes que iniciara esta pandemia yo leía unos periódicos en Europa y ya desde Europa se hacía un llamado a nivel judicial e incluso se introdujo una norma del Código Penal en España y en Italia para efectos de sancionar penalmente a aquellos que especularan con los precios de los productos, ¿no? Así que hay una transformación en el derecho. Pasó el derecho de protección al consumidor constitucional a administrativo, pasó a ser penal, ¿sí? Y obviamente pues necesitamos como consumidores que se nos protejan los derechos
se proteja el mercado, libre competencia, libre concurrencia, para garantizar los precios accesibles, sobre todo para aquellas personas que no tienen recursos económicos. O sea, hoy vi, y lamento extenderme en esto, sé que la sentencia debe ser corta, pero hoy vi una noticia que también me llamó mucho la atención, en la cual el Instituto de Mercadeo Agropecuario compró a $6 mascarillas que cuestan 60 centavos. O sea, Dios mío, ¿no? Entonces yo no quiero pensar que si así está actuando una institución de carácter público, ¿cómo está el libre comercio en la calle? O sea, ¿cuánto nos cuesta a nosotros una mascarilla? ¿Cuántos centavos y a cuántos dólares nos la están vendiendo, no? Así que eso sería lo prioritario para el comercio en general, ¿no? No sé, así es, y definitivamente en inicio de la pandemia se vio que la especulación nos iba a acabar. Gracias a Dios el Estado en alguna medida intervino, pero eso no ha sido realmente el paliativo, porque hemos sentido cuando vamos al súper cotidianamente los precios o el dinero que llevábamos anteriormente no está rindiendo igual que antes. Así que es. En algo alguien está sacando un provecho de una situación que no debería tener esas connotaciones. Breves conclusiones, don Oriel, cuéntenos. Bien, definitivamente esta jornada ha sido muy productiva en la medida en que nos ayuda a refrescar pues algunos conceptos y actualizarnos y vincular, ¿verdad?, esos conceptos abstractos que manejamos en el derecho con la realidad que estamos viviendo. Definitivamente esta situación que estamos viviendo nos va a llevar a hacer cambios, porque es una experiencia. Recuerden que el hecho siempre precede al derecho, y sé que esta situación, ¿verdad?, va a provocar cambios en la legislación. Hemos visto pues las debilidades del sistema económico, ¿verdad?, la especulación de la que hablaban ustedes hace un rato, y definitivamente el derecho tiene que intervenir, porque busca el equilibrio, busca la equidad, busca la justicia. Y desde ese punto de vista, pues, entre más conocimiento tenga el ciudadano, entre más información se ponga a disposición del ciudadano, tendrá más elementos para tomar decisión, para poder intervenir y reclamar sus derechos. Tal como dice la libre competencia, un consumidor informado tiene poder. El que tiene conocimiento tiene poder. La labor que hacemos a través de este medio de comunicación, de poder compartir conocimiento y experiencia, ¿verdad?, dota al ciudadano de ese poder que se requiere para defender sus derechos. Precisamente en ese último aspecto, profe, le pido el apoyo a los dos en el sentido de la difusión, que podamos hacer este programa en cierta medida viral entre sus contactos y demás, para que ellos tengan el conocimiento con respecto a este tema bien importante que hemos tocado el día de hoy. Don Gino, ¿conclusiones? Bueno, la conclusión quisiera enfocarla en un aspecto importante del comercio, y es precisamente el desarrollo del comercio electrónico. Es bien importante que tomemos en cuenta que si no fuera gracias a los servicios digitales electrónicos y, bueno, a las empresas que prestan estos servicios, quizás la sociedad estuviera más desmembrada de lo que está. Creo que nos ha unido no solamente desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista del ser humano. Estamos aprendiendo a través de portales web, estamos aprendiendo a través de aplicaciones, estamos desarrollando educación a través de aplicaciones. Así que es importante la connotación de la era digital. O sea, hemos puesto a prueba la era digital, y bueno, digamos que la barbarie, el salvajismo que vivíamos quizás en los años 80, en los años 90, para muchos de la generación Z, X, Y, es increíble cómo nosotros nos hemos involucrado en el mundo de la digitalización, que quizás nuestros hijos pues nos llevan ventaja al respecto, ¿no? Dependemos obviamente del comercio electrónico para consumir nuestros bienes, para consumir servicios, para ejercer nuestras actividades profesionales. Así que la verdad, gracias a Dios, bueno, no quiero decir gracias a Dios, pero gracias a Dios esta pandemia nos ha... Se le cortó. ¿Me escuchan? Le escuchamos. ¿Sí? Bueno, y quisiera obviamente solamente pedir a las empresas prestadoras de servicios que no nos corten la luz, que no nos corten los servicios, porque sin eso estamos fritos. Así definitivamente.
De hecho, si no me equivoco, hoy se utilizó una política donde a algunas universidades particulares a los estudiantes se les va a permitir el uso de Internet, me imagino que en las plataformas digitales que utilizan las universidades. Así que creo que el Estado está promoviendo que eso no ocurra, porque imagínense, sin luz, el acceso al Internet y los diferentes cursos que se están dando en estos momentos, todo se dificulta, ¿no? Pero bien, ahí tocando las palabras que ustedes han mencionado, en efecto, tanto el tema comercial como el tema económico son de vital importancia en estos momentos de crisis, porque no solo en esta situación, sino lo que se viene o lo que nos espera a futuro va a ser un tema bastante complicado, donde tenemos que ir reflexionando, y en ese sentido, como mencionó el profesor Oriel, el tema de la justicia, sobre todo justicia social. A veces se habla de que no se puede mezclar el derecho con la justicia, porque una cosa a veces no lleva a la otra, pero la realidad es que en situaciones de crisis debemos procurar ser justos en las diferentes decisiones que se tomen, y en este sentido también el tema del empresario, independientemente de la situación en que también se puede encontrar en estos momentos, siempre va a tener esa ventaja por encima de lo que es el consumidor, que si él se encuentra mal, imagínense cómo nos encontramos nosotros en estos momentos. Así que un poquito de reflexiones sobre esos temas en particular, y agradecido a ambos profesores por la experiencia que nos han brindado en el programa del día de hoy en el ámbito del derecho comercial, tanto como el derecho económico, inclusive otros temas que hemos podido cubrir como el derecho internacional, el derecho del consumidor, entre otros aspectos. Así que agradecido, profesores, les cedo la palabra gracias a nuestra jefa, Lynn, la voz del la voz del pueblo. Muchísimas gracias por este excelente programa, de verdad que han tocado diversos temas que han sido de verdad necesarios. Me quedo de verdad con la reflexión de la importancia ahorita mismo de lo que es el comercio digital, y creo que ahorita mismo, aunque no lo queramos ver de esa manera, estamos muy atados al tema tecnológico, porque en diversas plataformas pues lo estamos utilizando. También considero que el derecho, yo lo veo como una industria, y de verdad que ahorita está de la mano con todo. Es importante también, como siempre lo digo, conocer ahorita mismo nuestros derechos, dónde estamos parados y a qué tenemos derecho y cuáles también son nuestras obligaciones.